presentación y presentación, corte y corte, digamos, ahí, a los tumbos con las conexiones. Le decía que de renta fija, entre comillas, pues en realidad todos estos pueden ser de renta variable. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mariela o María. Bueno, cualquier cosa me interrumpe, no hay drama. Vamos a ver si terminamos esta unidad 2. You are now unmuted. You are now muted. ¿Cómo tal? ¿Cómo están? ¿Textual de memoria? No. You are now unmuted. No, textual de memoria, no. You are now muted. No. Pero si te pregunto, te digo que me definas qué es un mercado de capital, según la ley, qué es mercado y qué es el mercado de capitales, bueno, tenés que, digamos, más o menos definirlo y explicarlo, digamos. Pero textual, así de memoria, artículos, no. O si te pregunto qué un agente qué es la caja de valores, qué un agente de depósito. A ver, espérame un segundito. Aguántame un segundito. ¿Me escuchás? Disculpen, justo estaban dejando las cosas bajo la puerta. O si te digo que defina el fondo de garantía o algo así, no. El artículo textual de memoria, no. Eso sí. You are now unmuted. Sí, las partes, no recuerdo el número, si son 8, pero sí, todas esas partes, ya. Sí, eso se refiere. No recuerdo. Yo le he ido dando una numeración en las presentaciones para darle un orden. Sí. You are now muted. Bueno, vamos a comenzar con la clase hoy. Nos quedaba por ver entonces de esta parte, habíamos visto el instrumento de renta fija, en realidad instrumento de deuda, habíamos visto en general, salvo alguno en particular. Ahora vamos a ver un poquito de renta variable, así denominados. En realidad vamos a ver algunos que son representativos del capital y otros con algunas características, algunas particularidades. Son considerados renta variable porque las rentas que generan son variables. Los intereses, los dividendos, etcétera. Los beneficios en general que generan. Las acciones, ¿qué son las acciones? Son la parte representativa del capital social de una sociedad comercial. En particular, en las sociedades anónimas, las acciones son la parte esa representativa del capital social. En particular, sociedades anónimas y puede ser algún otro tipo de sociedad que contemple la ley de sociedades comerciales de 19.550 como las sociedades en comandita por acciones, las sociedades anónimas son simplificadas, las sociedades ahora unipersonales.
Pero nos vamos a centrar en general en las sociedades anónimas que cotizan sus acciones en bolsa, más que todo. Hay dos tipos de acciones. Bueno, las acciones, al ser representativas del capital, la parte representativa del capital, son parte, digamos, si lo vemos desde el punto de vista contable, del patrimonio neto, y para su emisor no representa una deuda, como el título de deuda, como el bono, no representa una deuda, sino que implica un incremento del capital social. En las sociedades anónimas puede existir dos tipos de acciones, las acciones ordinarias y las preferidas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que las preferidas pueden tener o suelen tener una preferencia patrimonial. Suelen tener una preferencia patrimonial. Por ejemplo, distribuir un dividendo fijo. Son acciones que suelen estar conferidas a algunos socios, como los socios fundadores o sus herederos, por ejemplo. Las acciones, supongamos que Ledesma tiene acciones preferidas que están conferidas, o las tienen algunos socios en particular, socios fundadores, presidente, heredero, etcétera, etcétera, que distribuyen un dividendo fijo, supongamos 10 pesos por acción todos los años. Es una preferencia patrimonial, es una preferencia económica en particular, como su nombre lo indica. Y las ordinarias no, son las que suelen tener cotización en la bolsa de comercio, en los mercados de capital, en el mercado de valores, son las que tienen cotización efectiva normalmente y no tienen esas preferencias patrimoniales. Yo tener una acción implica que sea propietario de la empresa, más allá del porcentaje que tenga. Si tengo 100 acciones de 125 millones de acciones que tiene YPF, bueno, sí, soy propietario, pero en un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Lo que implica que no tengo control, que no tengo poder de decisión en la asamblea, qué sé yo. No tengo control de la empresa. Y normalmente las acciones ordinarias confieren hasta 5 votos. Las empresas que cotizan sus acciones en bolsa tienen un solo voto por acción, esas acciones. Esa es la voto en las asambleas societarias, ordinarias, extraordinarias, que lleva a cabo la empresa. Es decir, que a mí no me da la calidad de acreedor como en el bono, o en el título de deuda. En el título de deuda, en el bono, la obligación negociable, la obligación negociable PYME, el nombre que quieran ponerle, a mí me daba la calidad de acreedor. Acá me da la calidad de propietario, más allá del porcentaje. Y las acciones preferidas, a diferencia de las ordinarias, que otorgan una preferencia patrimonial. Una acción representa la expresión mínima del capital de una empresa. El inversor, al comprar acciones, está convirtiéndose en socio de la empresa. ¿Sí? Después veamos el porcentaje, como les decía recién. En relación al riesgo de la inversión a largo plazo, esto significa que no existe una promesa de evolución de la inversión realizada. El inversor es socio. Por lo tanto, si la empresa tiene un desempeño favorable, su inversión crecerá. Si la empresa tiene un desempeño favorable, genera utilidades, mi inversión crecerá. Yo compro las acciones a 100 o a 69,95, como las acciones de Alvar. ¿Se acuerdan que habíamos leído la cotización el otro día? Y hoy cotizan a 75 porque la empresa está mejorando su desempeño, está creciendo. Entonces, vean ustedes, gané un poquito más de 5 pesos por acción. Y a la vez, si la empresa genera ganancias, va a distribuir sus dividendos. Puede, no necesariamente va a distribuir todas sus ganancias, sus utilidades líquidas y realizadas. Eso quedará a cargo de la asamblea ordinaria que toma la decisión. Entonces, supongamos que distribuye una parte de sus utilidades porque tuvo ganancia la empresa. Entonces me corresponde un porcentaje de esas ganancias, más allá de que sea pequeño. Si la empresa arrojó pérdida, no va a distribuir utilidades. Por eso dice que el inversor es socio, por lo tanto, si la empresa tiene un desempeño favorable, su inversión crecerá. Y si la empresa tiene un desempeño desfavorable, su inversión disminuirá. Disminuirá el precio y no repartirá dividendos. Esa es la cuestión que tiene de invertir en acciones de empresas.
El crecimiento se verá reflejado por la variación positiva que experimente la cotización de las acciones en la bolsa. Si hoy están en 69 las acciones, 69,95 y mañana están a 75, está creciendo la cotización, el precio, y está creciendo mi inversión. Y por los dividendos en efectivo que se reciba, siempre que existan utilidades. Y una vez que existen utilidades en el ejercicio económico, siempre que la asamblea ordinaria de la empresa decida distribuir esos dividendos entre los socios. Siempre que lo decida, porque si decide reinvertir las ganancias, no voy a cobrar ni un dividendo. Pero sí, si aumenta el precio, yo las compré a 69 y las puedo vender a 75. Y ahí estoy ganando, tengo una ganancia de capital. Por el contrario, si la empresa tiene un desempeño desfavorable, lo que dijimos recién, los inversores verán disminuida su inversión por la caída del precio de la acción en bolsa, y porque seguramente si la empresa no tiene ganancia no podrá distribuir dividendos en efectivo, lógicamente. Hay una cuestión legal ahí que no puede distribuir dividendos. Tiene que ser sobre utilidades líquidas y realizadas del ejercicio para distribuir dividendos. Hay una cuestión legal. Como la renta de la acción no es conocida en el momento de la inversión, sino que depende de la evolución de la empresa, estos instrumentos también son conocidos renta variable. Yo no sé si la empresa va a tener ganancia o no el año que viene, o este año, ¿sí? A pesar de que puede ir superando la empresa algunos traspiés producto de la crisis sanitaria o económica, cualquier situación en particular. Yo no sé si la empresa va a tener ganancia, y si tiene ganancia no sé si va a distribuir dividendos. Por eso es renta variable. Pero si la empresa va bien, la empresa crece, crecerá su precio, su cotización, la cotización de las acciones, entonces, bueno, ahí la inversión va creciendo, aunque no distribuya dividendos. Bien, ¿alguna pregunta de las acciones? Ya vamos a ver cómo se evalúan, etcétera, etcétera. ¿Qué acciones tenemos? ¿Cuántas cotizan sus mercados? ¿Cuántas empresas cotizan sus acciones en el mercado de capitales? Si les interesa, ya les voy a ir mostrando las pantallas. Lo que pasa es que no quiero ponerme a compartir en medio de las presentaciones porque a veces se me cuelgan las conexiones. Si les interesa en algún momento, como les decía la otra vez, meterse un poquito más en lo que es el mercado de capitales, lo podemos ver, después me comentan. Lo que sí me gustaría es que abran una subcuenta comitente en la caja de valores. Abran una subcuenta comitente. Yo les sugeriría que hasta el viernes, ¿sí? Hasta el viernes descarguen la aplicación de Balance. La aplicación de Balance, entren a su Play Store, depende del celular que tengan, y descarguen la aplicación de Balance. Ahí se la puse en el chat, cómo se cree. Y yo les voy a dar algunas pautas, algunas instrucciones de cómo abrir su cuenta comitente en la caja de valores. Les voy a dar un código para que lo hagan de manera directa. Les voy a dar un código y un acceso. Les sugiero que hasta el viernes descarguen la aplicación. Y después les voy a ir dando unos tips. Cualquier cosa me escriben a mi chat, por privado, a mi sistema o servicio de mensajería de Accounjo Virtual, y les paso un código para que carguen y registren, y algunos datos y algunas explicaciones que no vienen en el caso de esta clase. Así como le había dicho, o le había sugerido hace un par de semanas, que abran una cuenta en una fintech. Ahora, bueno, les sugiero que descarguen esta aplicación y que veamos o hagamos el intento de abrir una subcuenta comitente en la caja de valores, que es totalmente gratuita, así como esa cuenta de la fintech. ¿Quién abrió al final una cuenta en la fintech de las tres? Eliana ya tenía en Walla, ¿no? María y Mariela pudieron abrir. En Walla, Brubank, ¿alguna cuenta? Ajá. ¿Y te registraste y todo? ¿Cómo? ¿Te registraste y todo? Qué bueno. Ya te van a mandar la tarjeta de débito, seguramente a tu domicilio. Gratis. Totalmente gratuita. Bien, muy bien, Mariela. ¿Y vos, María, pudiste? You are now muted. María, ¿estás? ¿Podés hablar? Bueno, ahora vamos a dar ese pasito más
a ver si podemos abrir una subcuenta de la Caja de Valores. Esa subcuenta es gratuita, no tiene costo de mantenimiento y les va a servir después para realizar inversiones en el mercado de capitales, de lo que quieran. Después escríbanme si la descargaron, escríbanme al sistema de mensajería y yo les voy a pasar algunos datos míos y un código de acceso en particular para que agilicen y puedan hacer ese trámite. Bien, el otro instrumento de renta variable son los fondos comunes de inversiones, que justo eso consultaba vos, Mariela, al comienzo de la clase. ¿Qué son los fondos comunes de inversión? El fondo común de inversión lo deben haber escuchado muchas veces, sobre todo en los bancos. Ustedes o algunos de sus familiares que tienen alguna cuenta bancaria, una caja de ahorro, una cuenta de sueldo en cualquier banco, en el Macro, en Patagonia, en la Nación, habrán visto que el banco les ofrece fondos comunes de inversiones, o cuando entran al home bank y tienen la posibilidad de constituir un plazo fijo, o comprar cuotas parte de un fondo común de inversión. Lo deben haber escuchado muchas veces. El fondo común de inversión es un patrimonio integrado por valores mobiliarios con oferta pública, como acciones, metales preciosos, divisas de todo tipo, derechos y obligaciones derivadas de operaciones de derivados, como opciones y futuro, instrumentos emitidos por entidades financieras, autorizados por el Banco Central, puede ser una LEVA, una NOVA, cualquier otra inversión, perteneciente a diversas personas a las cuales se les reconoce el derecho de copropiedad, y ese derecho de copropiedad está representado por una cuota parte, una cuota parte. Ahí dice cartular o escritural. Bueno, en general las cuentas son escriturales, son todo de esa forma se maneja. No son sociedades, el fondo común de inversión, y carecen de personería jurídica. ¿Qué es el fondo común de inversión en definitiva? Es un patrimonio separado de los propietarios, de las entidades financieras, de todo, que está integrado por diferentes inversiones. Todas estas que mencionas aquí y otras más, y muchas otras más, valores mobiliarios, acciones, bonos, títulos, metales preciosos, divisas. Es un fondo constituido por un montón de inversiones diferentes. Y quienes son propietarios de esas inversiones, de ese fondo común, no tienen acciones. ¿Sí? Tengo una cuota parte. Entonces, yo tengo derecho a los beneficios que generan todos esos activos que están integrados en un solo fondo. Fondos comunes de inversión que lo suelen administrar las mismas entidades financieras como los bancos, por eso lo ofrecen. Y son fondos constituidos por todos esos activos, por todas esas inversiones, que generan diferentes beneficios. Y la parte o el instrumento que a mí me representa la propiedad, independientemente del porcentaje de ese fondo, es la cuota parte. En vez de ser una acción, es la cuota parte. A ver. Un fondo común de inversión, un instrumento de inversión colectiva, dice aquí la definición, formado por aportes de un grupo de inversores que tienen los mismos objetivos de inversión, ganar dinero, lógicamente, y delegan a un equipo de profesionales su administración, quienes actúan bajo la supervisión y regulación del Banco Central, del mercado de capitales, del Estado, dice en general. Es decir, hay un fondo constituido por todos esos activos que lo administra un grupo de profesionales. Esa administración normalmente la suele administrar, ese fondo lo suele administrar, o esa administración la suele ejercer una entidad financiera o un intermediario, ¿sí? O un agente. Las inversiones que realizan las administradoras en el fondo son realizadas en términos de cada reglamento de gestión. No realizan inversiones que estén fuera de la red, de los reglamentos, de la normativa, de las leyes, lógicamente. Compran acciones, bonos, divisas, lógicamente. Y se denominan fondo común de inversión y son conocidos por su sigla FCI, con mayúscula.
El marco normativo en Argentina, para los fondos comunes de inversión, está en la ley de fondos comunes de inversión 24083, y su modificatoria, y su norma complementaria, su reglamentación, etcétera, etcétera. ¿Y quiénes participan en un fondo común de inversión? Por un lado, está la sociedad gerente, y por otro lado, hay una sociedad depositaria, que es lo que vos preguntabas, Mariela. Hay una sociedad gerente y hay una sociedad depositaria, por un lado. La sociedad gerente es la encargada de gerenciar el fondo, de administrar, de realizar inversiones. No es que es estático, que tiene tantas acciones de esta empresa, de la otra, bonos, títulos, obligaciones, cheque pago diferido, divisas, y está fijo, sino que lo administra. Y eso suele ser un grupo de expertos profesionales y tienen la autorización de los mercados para actuar de esa forma. Autorización del Banco Central, de la Comisión Nacional de Valores, etc. Y es quien define, como dice aquí, estrategias de inversión, valúa y selecciona los activos en que va a invertir, en pos de que ese fondo incremente su valor, de que genere una ganancia. Es quien lleva la contabilidad, quien registra las operaciones, quien emite estados contables, y es quien representa judicial o extrajudicialmente a los propietarios de ese fondo. Los propietarios de esos fondos son los inversores, que se llaman cuota partista, porque yo en vez de tener una acción, tengo una cuota parte. Esa es la sociedad gerente. Suele ser una entidad financiera, un agente. La sociedad depositaria, responsable de custodiar los activos bajo administración del fondo. Es quien custodia esos activos. Que no es la sociedad, no es la caja de valores que hace referencia, o el agente depositario que hace referencia a la ley de mercado de capitales, y yo le dije que en general era la caja de valor. Sino que hay una sociedad depositaria que también puede ser una institución financiera. ¿Y qué es la responsable de custodiar los activos bajo administración del Fondo Común de Inversión? Liquida las operaciones de compra-venta, cobro de rentas y amortizaciones, dividendos. La depositaria, no la gerente, es la que cobra todas las ganancias, los beneficios que genera ese fondo. Si tiene acciones y esas acciones genera dividendos, la depositaria cobra. Si hay bonos en ese fondo, cobrará los intereses, amortización de capital, todo dependiendo del tipo de activo financiero o activo. Lleva registro de las cuotas parte y emite constancia de tenencia a pedido de los cuotapartistas, recibe dinero de suscripciones y realiza pago de rescates. ¿Qué significa esto? Cuando yo compro una cuota parte, ¿sí?, de ese fondo común, quien recibe el dinero es la sociedad depositaria, y quien paga después los beneficios de esos activos, también la depositaria, que no es la gerente. La gerente es gerencia, administra, ahí se lo subrayé. Los activos operados por el agente de administración deben quedar en poder del agente de custodia de la cuenta de cada fondo común de inversión. Y dice, generalmente son bancos, pero pueden ser sociedades autorizadas por la CNB. Y ahí está lo que vos preguntaba, Mariela. Bien, funcionamiento general básico. Tenemos la CNB, que aprueba la sociedad depositaria, la gerente, el reglamento. Hay agentes colocadores, pueden intervenir. También está el Banco Central. Pero por un lado tenemos la sociedad gerente y por otro lado depositaria. Tiene un reglamento de gestión ese fondo que detalla los límites, objetivos, activos en que invertir, diversificación, gasto, etcétera, etcétera. Y el Fondo Común de Inversión. Y aquí los inversores, por ejemplo yo quiero participar de ese fondo, entonces lo que compro es una cuota aparte. Ustedes habrán visto en los bancos, cuando entran en el home banking, o que le ofrece el banco, invertir en Fondo Común de Inversión. Entonces dice, cada cuota aparte cuesta, no sé, 1.000 pesos. Entonces tengo una partecita de ese fondo integrado por muchos activos. Es un fondo común, como su nombre lo indica. ¿Me siguen hasta ahí?
Entonces están los emisores de los activos financieros, acciones, bonos, títulos, obligaciones, etcétera, etcétera. Los activos financieros que elige ese fondo, porque la sociedad gerente va eligiendo en qué invertir. Está la depositaria, que es la que maneja todo el dinero, básicamente, recibe las suscripciones, paga las acreencias, dividendos, etcétera, etcétera. Y los inversores, que pueden ser de distintos tipos, minoristas, individuales, como nosotros, calificados, ya vimos que eran los calificados, los grandes inversores, que quienes tienen una partecita se denominan cuotapartistas, y son los propietarios. ¿Hasta ahí estamos o no? Bueno, también puede intervenir la gente de colocación y distribución, que es lo que preguntaba, que es distinto a la gente de custodia. Puede intervenir una LIC, un agente de negociación, un agente de colocación y distribución con algunas más funciones, etcétera, etcétera. Sí, son inversiones. En activos financieros se puede utilizar el sistema también de cuentas depositantes y sus cuentas comitentes en la caja de valor. Lógicamente, es como invertir en una acción, en un bono, etcétera, etcétera. Si yo invierto, después esas creencias me las van a pagar o me las van a depositar en mi subcuenta comitente, me la van a transferir de la caja de valor. Esa subcuenta comitente que después tiene que tener el vínculo de alguna cuenta bancaria. Por eso yo les decía que se abre una cuenta bancaria en alguna fintech, aunque sea. Los fondos comunes de inversión, los propietarios, yo les dije, quienes tienen los propietarios que participan de esos fondos, son propietarios, y se denominan cuotapartista, o la representación de esos fondos, disculpen, son las cuotas parte, ¿no? Como hilado aquí. Bien, la cuota parte es la unidad de medida de la participación que tiene el inversor dentro del fondo. Vendría a ser la parte de la bolsa que corresponde, como si fuese la acción, digamos, de la cuota parte. El valor de esa cuota parte se calcula diariamente, así el cuotapartista puede conocer exactamente cuánto vale su posición. El activo financiero en sí es la cuota parte del fondo común de inversión, más allá que ese fondo está integrado por muchos activos que administra una sociedad gerente y que también interviene una sociedad depositaria, que es la que custodia los activos, liquida las operaciones, cobra y paga, básicamente. Cuando el inversor invierte en el fondo, está suscribiendo una cantidad de cuotas parte de acuerdo a su valor en el día. Cuando el cuotapartista, o sea, el propietario, el inversor, decide salir del fondo, está rescatando las cuotas partes al precio de cierre de la cuota parte del día de rescate. Yo me decido salir, entonces es como si yo vendería esas cuotas partes y pido el rescate. Y se me liquida mi inversión al precio de cierre del día. Por ejemplo, yo decidí hoy 15, se toma el precio de cierre de hoy 15 a las 17, 18 horas, a la hora que haya sido. Varía por la evaluación de los activos en el fondo. Todos los activos que integran ese fondo van variando su valor, entonces el valor del fondo común de inversión también va variando. Y porque pueden tener su tienen su propia cotización en definitiva. Los cuotapartistas tienen derecho a la distribución de utilidades. Estos fondos comunes de inversión se pueden clasificar en abiertos y cerrados. Los abiertos, el número de cuotas partes es ilimitado. Siempre puede suscribirse y rescatarse. Invierten únicamente en activos líquidos. ¿Qué quiere decir activos líquidos? Que se pueden transformar fácilmente en efectivo, que yo los puedo vender fácilmente. Eso significa un activo líquido. Acciones, bonos, divisas, plazo fijo, etcétera, etcétera. Se inicia sin capital y puede crecer indefinidamente, no tienen fecha de vencimiento.
Y los fondos cerrados tienen el número de cuotas partes limitado. Las partecitas que representan ese fondo común de inversión es determinado y limitado. Para vender las cuotas partes debe haber un inversor dispuesto a comprar. Suelen tener un amplio objetivo de inversión, además de activos líquidos, se posicionan en inmuebles, proyectos, productivos, etc. Inicia con cantidad de suscripción inicial, tiene fecha de vencimiento. La diferencia entre el abierto y cerrado es que el abierto tiene número ilimitado de cuotas partes, el cerrado número limitado. El abierto no tiene fecha de vencimiento, el cerrado tiene fecha de vencimiento. Cotizaciones. Los fondos común de inversión abiertos no se negocian en la bolsa, los cerrados sí. Los que se negocian, aquí se los puse en rojo, en la bolsa, son los cerrados. Pero tienen poca liquidez. Me conviene a mí contactarme con una sociedad gerente y la depositaria para suscribir un fondo común de inversión determinado, por ejemplo un banco, y después rescatarlo cuando yo lo desee. ¿Quería decir algo, Eliana? Te vi que estaba escribiendo. No drama. Esa es la diferencia entre los abiertos y los cerrados. Bueno, aquí tienen las generalidades, que después lo van a ver ustedes. El artículo primero, que fue modificado por 99 de la Ley de Financiamiento Productivo, dice: se considera fondo común de inversión al patrimonio de titularidad de diversas personas a las cuales se le reconocen derechos de copropiedad, representados por cuotas partes, las que podrán emitirse de manera cartular o escritural. En general son escriturales, ya les dije esto. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica. No es una sociedad. Yo tengo acciones de Ledesma porque es una sociedad, una empresa y su forma jurídica una sociedad. A esto no. Podrán constituirse fondo común de inversión abierto, los que estarán integrados por, y les da un detalle de todos los activos que pueden integrar los abiertos. Pero recuerde que los que tienen cotización en el mercado de capitales son los cerrados y suelen tener poca liquidez, tienen esa característica. ¿Y cuáles son las diferencias entre los abiertos y los cerrados? Que los activos, el número de cuotas partes es ilimitado, puede crecer, el cerrado es limitado, no tiene fecha de vencimiento el abierto y el cerrado sí. Esas son las grandes características. Y bueno, aquí les da un detalle de todo lo que puede constituir un fondo común de inversión abierto. Y los cerrados también pueden estar integrados por estos activos. Dice aquí, podrán constituirse fondo común de inversión cerrado los que integrarán su patrimonio con, y ahí dice el mismo artículo 99, qué tipos de activos pueden integrar. Vean ustedes, los fondos aquí, entre los activos que menciona el fondo común de inversión, dice bienes muebles o inmuebles. Es decir, que no necesariamente están integrados por activos financieros. Aquí los abiertos dice valores negociables con oferta pública y títulos públicos nacionales, bla, bla, bla. Metales preciosos, instrumentos financieros derivados, instrumentos emitidos por entidades financieras, cartera de activos que repliquen índices bursátiles, aquellos otros activos, contratos de inversiones de naturaleza financiera que disponga la reglamentación de la CNB. La cantidad de cuotas parte de los fondos común de inversión podrá acrecentarse en forma continua, conforme a su suscripción, o disminuir en razón de los rescates. Ahí les dice, en general están integrados por activos financieros. Pero, a ver si puedo pasar la presentación, se va como trabando la manito. Los fondos comunes de inversión, cerrados, dice, pueden estar integrados por activos autorizados para el fondo común de inversión abierto, los que mencionamos anteriormente, que son los activos financieros. Bienes muebles o inmuebles, es decir, puede haber rodados, maquinarias o inmuebles. Títulos valores que no tengan oferta pública, por ejemplo, acciones de alguna sociedad que no cotiza en bolsa. No sé, de alguna pyme de la región de Jujuy. Derechos creditorios o crediticios de cualquier naturaleza. Y aquellos activos, otros activos, contratos e inversiones que disponga la reglamentación de la CNB. Vean ustedes. El abierto básicamente menciona que pueden estar integrados por activos financieros. Y el cerrado dice que todos los activos que incluyen el fondo común de inversión, más bienes muebles o inmuebles,
títulos, valores que no tengan oferta pública, por ejemplo, acciones, cuotas sociales de un SRL, imagínense ustedes, y también derechos crediticios. Y cualquier otro activo, contrato de inversión que disponga la CNB. Bueno, después tenemos diferentes clasificaciones, pero lo más importante es la distinción entre los abiertos y los cerrados. El plazo, la cantidad de cuotas partes y los activos en los que se invierten, digamos, o cómo están constituidos. Bueno, después tenemos diferentes clasificaciones según sus activos, fondo de plazo fijo, dinero. Eso después lo ven ustedes en detalle. Fondos de bono o renta fija. Hay fondos que invierten solamente en activos de renta fija que estuvimos estudiando, por ejemplo, bonos, títulos públicos. Hay otros que son de acciones o renta variable, que invierten, fondos de bono o renta fija son aquellos que invierten en títulos de deuda como bonos, títulos públicos, valores de corto plazo, cheque pago diferido, etcétera, etcétera, que estuvimos estudiando. Y hay otros que invierten en renta variable, acciones, principalmente acciones, y algún otro instrumento de renta variable, en otro fondo común de inversión, en fideicomiso, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes entren a ver las inversiones, por ejemplo, entran a un home banking hoy, yo entro a mi home banking, no sé, de Banco Nación o Banco Macro, cualquiera, o el que puedan ver, o entren a la página del banco, y van a ver que entre las ofertas de inversión están los fondos comunes de inversión. Y a veces dice fondos de renta fija, fondos de renta variable. Fondo de renta fija o de renta variable hace referencia a este tipo de activos, estos activos que venimos nosotros estudiando. Fondos mixtos que invierten en renta fija, en renta variable. También se pueden clasificar por su administración, activa, pasiva. La pasiva del fondo tiene por objeto emular un índice, por ejemplo, de Merval, replicar un índice, seguir la composición de un índice y, por ejemplo, invertir en seguir el índice del Standard & Poor's Merval, es decir, replica todas las inversiones que forman parte de ese índice. Administración activa. Objetivo de maximizar resultados mediante operaciones constantes entre los activos en los cuales se puede invertir. Bien. Ventaja, simplicidad, diversificación. Diversificación es una ventaja que tiene, porque está diversificado en muchos activos. Liquidez, porque puedo rescatar la cuota rápidamente. Supervisión, porque está regulado, controlado. Acceso a mercado. Luego, hay que ver la rentabilidad que ofrece cada uno al momento de invertir en algo de esto. Restricciones, adquisición de instrumentos financieros emitidos por el órgano del mismo fondo, existe una pauta de diversificación mínima, no pueden estar todos los activos invertidos, todos los fondos del Fondo Común de Inversión, justamente, invertidos en uno o dos activos, sino que hay pautas mínimas de diversificación, de inversión en diferentes activos, financieros o no financieros, dependiendo si se trata de un fondo abierto o un fondo cerrado. Sí, después están los fondos comunes de inversión PYME, son otro tipo de fondo común de inversión, son un subtipo, podríamos decir. Fondo común de inversión PYME, cuyo objeto especial de inversión lo constituyen instrumentos destinados al financiamiento de pymes. Tiene como característica que el 75% como mínimo invertido en activos que compongan el objeto especial de inversión. El 40% del porcentaje indicado precedentemente deberá invertirse en valor negociable emitido por pymes. Tienen sus características particulares. Pero todos son fondos comunes de inversión iguales. Hay fondos comunes productivos y de infraestructura. Son tipos que existen. Limitaciones generales. La suma de las inversiones de un fondo común de inversión en valores negociables, es decir, en activos financieros del exterior, no puede superar el 25% del total del patrimonio. Es decir, que si el fondo decide invertir en activos financieros del exterior,
tienen como límite, un fondo argentino, del 25% del total. La suma de las inversiones de un fondo común de inversión en activos de una misma emisora no debe superar el 20% del total patrimonio, es decir que si va a comprar acciones de Ledesma no puede superar el 20% del patrimonio del fondo. La suma de las inversiones de un fondo común en el instrumento financiero emitido por una misma entidad financiera no debe superar el 20% del total patrimonio. La suma de las inversiones de un fondo común en títulos públicos de iguales condiciones de emisión no debe superar el 30% del patrimonio. La suma de las inversiones de un fondo común en títulos de deuda privada, obligaciones negociables, o valor de corto plazo, no incluye títulos públicos, de un mismo emisor no debe superar el 10%. Vean ustedes que las limitaciones pasan por las proporciones de inversión del fondo. Los fondos comunes de inversión no pueden incorporar valores negociables o instrumentos financieros emitidos por la misma gerente o la depositaria. Si la gerente, por ejemplo, el Banco Macro o la depositaria, otro banco, tiene activos financieros, acciones, esas acciones no pueden ser parte del fondo. No pueden adquirir cuotas partes de otro fondo común de inversión bajo administración de una misma gerente o bajo custodia de su misma depositaria. Puede ser que el Banco Macro tenga varios fondos comunes de inversión y no puede invertir en otro fondo común de inversión que sea administrado por ellos, por ejemplo, si son sociedad gerente. Entonces tienen que ver las limitaciones con las proporciones de inversión en activos y también con esas limitaciones que, más que limitaciones, son incompatibilidades, lógicamente. No incluir activos financieros, en general, de la gerente o de la depositaria. Es una cuestión bastante lógica, me parece. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, algunos tips importantes. Los únicos que pueden comercializar cuotas parte del fondo común de inversión son los agentes de colocación y distribución de un fondo común de inversión, la sociedad depositaria y la gerente. Ya vimos qué hace la gerente y qué hace la depositaria. Después está la agente que coloca y distribuye, que es el que intermedia. Pero ya sabemos qué hace la gerente y qué hace la depositaria. En caso de que el fondo común de inversión pague dividendos, los cuotapartistas son los únicos con derecho a cobrarlo. Lógicamente, los dividendos son las utilidades que distribuyen las empresas entre sus accionistas. El fondo común de inversión no tiene obligación de informar tasa de rendimiento esperada, pero sí las rentabilidades que van generando. Si ustedes entran en la página de algún banco y ven los fondos comunes de inversión, van a ver las rentabilidades hoy. El otro día, el fin de semana, por ejemplo, consultaba los fondos comunes de inversión del Banco Macro y veía que tenían rentabilidad de 32, de 30%, y son rentabilidades pasadas, no lo que prometen. Entre otras cosas, la composición de una cartera de un fondo común de inversión en la que la suscripción es únicamente en pesos, puede contener activos nominados en otras monedas indistintamente. Sí, pueden invertir en divisas, por ejemplo, peso, euro, yenes, yuanes, que a ustedes se les ocurra, o alguna otra divisa, reales, no sé. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de los fondos común de inversión? ¿Quieren preguntar algo? Antes que pasemos a otro activo que es el fideicomiso financiero. Pero ahora queda más claro lo que es un fondo común de inversión, por lo menos tiene el paneo general. You are now unmuted. Bien. You are now muted. Me aguardan un segundito, tengo un problema acá con el mouse y no puedo pasar la presentación. Aguárdenme.
El fideicomiso financiero. Dice, ¿habrá fideicomiso? Es otro activo financiero. Cuando una persona, esta palabra también la han escuchado mucho en el fideicomiso, ¿habrá fideicomiso cuando una persona que se llama fiduciante, ustedes vayan haciendo un grafiquito con las partes, ¿sí? Cuando una persona se llama fiduciante, anoten, transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra, que se llama fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato, que se llama beneficiario, y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo, un vencimiento determinado o condición, al fiduciante o al beneficiario o a un tercer participante que se llama fideicomisario. Entonces, yo transmito parte de mi patrimonio, ¿sí? Que se denomina, pasa a denominarse propiedad fiduciaria. ¿Sí? Parte de mi patrimonio lo transmito a otra parte. Ese patrimonio, esa parte del patrimonio que transmito, o todo, se llama propiedad fiduciaria ahora. A otra parte que se llama fiduciario. Quien administra esos bienes, administra ese patrimonio. Por eso dice, se obliga a ejercerla. Si ese patrimonio incluye activo financiero, incluye negocios, tiene la obligación de administrarlo correctamente y que siga generando beneficios. Quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato. Los beneficios que genera ese patrimonio separado, la propiedad fiduciaria que administra el fiduciario, son transferidos a alguien que está designado en el contrato que se llama beneficiario. Y ese fiduciario que lo administra tiene que transmitir esa propiedad fiduciaria al vencimiento del contrato o cuando suceda una condición determinada al fiduciante, quien transmitió inicialmente, a mí. O al beneficiario también puede ser. O a otra persona diferente al fiduciante y al beneficiario, una tercera persona, que se llama fideicomisario. Fueron notando las partes. Eso surge de la ley 24.441 y sus modificatorias. Vamos a analizarlo un poquito más. Entonces, las características básicas. Las características básicas del fideicomiso financiero. El fiduciante es la empresa o persona que busca financiamiento aquí en el mercado de capitales, ¿no? O sea, el concepto general ya lo tienen. Pero llevamos aquí. El fideicomiso financiero, ¿sí?, termina siendo o estando representado, ¿sí?, por un instrumento determinado que es un activo financiero. El fiduciante, que es la empresa que busca financiamiento en el mercado de capitales y quien transmite los activos al fideicomiso, la propiedad fiduciaria, se la transmite a otra parte que se llama fiduciario. Y que el fideicomiso financiero es una entidad financiera normalmente que pasa a denominarse fiduciario, sí, se sigue denominando fiduciario, pero es fiduciario financiero, y que es una entidad especializada que cumple el rol de administrar esos bienes o activos que la empresa fiduciante transmite al fideicomiso, y que se ocupa de emitir valores negociables que están respaldados por esa propiedad fiduciaria, por ese patrimonio separado. Se emiten valores negociables. Cuando digo valores negociables me refiero a activos financieros, instrumentos financieros. Y los beneficiarios son los inversores que compran esos activos financieros. Por ejemplo, yo, en vez de comprar una acción, en vez de comprar una cuota parte de un fondo común o un bono, voy y compro un valor negociable que representa, ¿sí?, un certificado de participación que representa, por ejemplo,
una partecita de ese patrimonio separado del fiduciante, que se lo transmitió al fiduciario, que es una entidad financiera, una entidad especializada, autorizada por CNB, y que en base a eso emitió valores negociables, activos financieros. Y los beneficiarios son los inversores, que compran los valores negociables emitidos por el fiduciario financiero, y quienes reciben los derechos económicos que surgen de la administración de los bienes o activos transmitidos a los fideicomisos. Ese patrimonio separado genera beneficios, porque puede estar constituido por negocios o activos financieros de todo tipo, etcétera, etcétera. Y el fideicomisario es el último beneficiario quien recibe el remanente de los bienes que integran el fideicomiso luego de haberse cumplido con todas las obligaciones previstas en el contrato. Pueden ser valores representativos de deuda o certificados de participación si son certificados de deuda si son activos de renta fija o activos o certificados de participación si son activos de renta variable. O sea, ustedes habrán escuchado muchas veces el fideicomiso. Cualquiera puede constituir un fideicomiso, ¿sí? Una persona transmite parte de su patrimonio, esa persona que transmite parte de su patrimonio, separa esa parte del patrimonio, esa parte o todo el patrimonio, no lo sé, se denomina fiduciante. Esa transmisión de bienes determinados se denomina propiedad fiduciaria y se lo transmite a un fiduciario que tiene la obligación de administrar todos esos bienes hasta un determinado tiempo o bajo cierta condición. Y administra el fiduciario esos bienes y todos los beneficios que generan esos bienes administrados por el fiduciario son transmitidos a un beneficiario. Y al finalizar el contrato, se lo devuelve al fiduciante, o al beneficiario, o a una tercera persona que se puede llamar fideicomisario. Yo les sugería que vayan anotando porque es como un trabalengua de palabras similares. Y en el fideicomiso financiero, en sí, el fiduciante, la empresa que busca financiamiento en el mercado de capitales, transmite una parte del patrimonio o bienes determinados a un fiduciario financiero. Ese fiduciario financiero emite instrumentos financieros, valores negociables, que están representados por ese patrimonio. Y administra en favor de los beneficiarios, que son los inversores, básicamente. Y el último beneficiario, quien recibe el remanente de los bienes, que integra el fideicomiso luego de haberse cumplido con todas las obligaciones previstas en el contrato, el fideicomisario, que es esa tercera persona que puede aparecer en el fideicomiso, digamos, común. La palabra fideicomiso deriva del latín fides, o sea, fe, y de comisus, es decir, confiado. Está muy buena la etimología de algunas palabras. Figura legal que permite crear un patrimonio de afectación independiente. ¿Sí? Un patrimonio de afectación independiente. Lo transmito y es el patrimonio fiduciario. Donde pueden transferir todo tipo de bienes registrables, flujos de fondo, inmuebles, prendas, derechos, patentes, y que son los activos fideicomitidos o el patrimonio de ese fideicomitido. Este patrimonio es indemne a cualquier circunstancia crediticia que pueda afectar al deudor o acreedor de la operación. Es decir, que está separado de mi patrimonio. Yo transmito, yo fiduciante, transmito y está separado y es indemne a las circunstancias mías de mi empresa. Lo cual tiene ventajas operativas y legales, lógicamente. Aquí tenemos la definición de la ley, que está más arriba, es la misma. Y las partes, el fiduciante, que es quien se obliga a transmitir la titularidad de los activos de derechos fideicomitidos. El fiduciario, el beneficiario y el fideicomisario, que puede aparecer. Porque al final del contrato, por plazo o por condición, el fiduciario,
que administra transfiere al fiduciante, nuevamente, o al beneficiario o a ese fideicomisario, que es el destinatario final, en definitiva. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, lo que hace el fiduciario que administra es emitir activos financieros determinados, valores negociables, que están respaldados por ese patrimonio. Eso es lo que se denomina securitización, que después vamos a entrar en detalle. Bueno, compatibilidades e incompatibilidades. La ley de fideicomiso permite asumir distintos roles en una misma persona, como ser el fiduciante, podrá ser el beneficiario o fideicomisario, es lo que yo les decía. El beneficiario también puede ser el mismo fideicomisario. Incompatibilidades, el fiduciario no puede ser único beneficiario, ni fiduciante o fideicomisario. El fiduciario no puede adquirir para sí bienes fideicomitidos. El fiduciario y los fiduciantes que resulten tenedores de valor negociable fiduciario no podrán votar. El fiduciario y el fiduciante no podrán tener accionistas comunes que posean en conjunto 10% o más del capital. El fiduciario tampoco podrá ser sociedad vinculada al fiduciante o accionista que posean más del 10% del capital fiduciante. Por eso es importante que anoten las palabritas de las partes, identifiquen cada parte para poder entender, si no se hace como un trabalengua. Bueno, tenemos fideicomisos ordinarios y financieros. Los ordinarios es un fideicomiso privado, negociación directa entre partes. ¿Qué quiere decir privado? Que yo puedo hacer un fideicomiso y transmitir parte de mi patrimonio, separarlo. ¿Sí? Y ese sería el patrimonio fideicomitido, lo administra otra parte a favor de un beneficiario. Y después están los beneficiarios financieros. Fideicomisos financieros, que son los fideicomisos con oferta pública. ¿Por qué? Con oferta pública. Porque esta partecita, que administra el fiduciario, emite valores negociables respaldados por ese patrimonio separado. Ahí está la cuestión. El fiduciario es una entidad financiera o sociedad inscrita en el registro de fiduciario financiero de la CNB para desempeñar tales funciones. El fiduciario es quien emite valores de deuda o certificado de participación a favor de los beneficiarios, con cotización en los mercados de capitales. Participantes de requisitos complementarios. Bueno, participa un organizador, un estructurador, una calificadora a riesgo que le pone una nota, una empresa de auditoría, un asesor legal y un agente colocador, que es un banco o sociedad de bolsa que es la encargada de realizar la venta de los títulos de valores. Puede ser un agente de colocación, el común, el agente de colocación que está contemplado en la ley. ¿Sí? Y ese activo financiero que emite el fideicomisario, que emite esta partecita, ¿sí? El fiduciario que administra, pueden ser, como les decía, activo representativo de deuda o de capital, y son las participaciones, lo que me da a mí como inversor, la participación en ese fideicomiso, certificado de participación o valores representativos de deuda fiduciaria. Ahí tienen más del esquema. Después fideicomiso PYME, así como hay Fondo Común de Inversión PYME, es un subtipo que está vigente. Algunos tips importantes. No todos los fideicomisos tienen el mismo riesgo, eso depende principalmente de los activos fideicomitidos. Lógicamente, no todos los patrimonios separados son iguales. En consecuencia, no todos los fideicomisos van a tener el mismo riesgo. Un fideicomiso de crédito de consumo puede tener una alta atomización, una mora estable y tener menos riesgo. ¿Sí? Tiene menos riesgo que algún otro que no tenga una mora estable. O puede tener menos riesgo que otros activos como futuros o bonos de alto riesgo.
Entonces, si yo voy a invertir en un fideicomiso, tengo que fijarme cómo está compuesto ese patrimonio separado, en qué invierten. Lo mismo que un fondo común de inversión. Cuidado con eso, ¿no? Así como se puede ganar plata, también se puede perder. Un mismo fideicomiso puede tener distintos niveles de riesgo y rentabilidad. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y viceversa. Corolario, un inversor adverso al riesgo preferirá más un activo, un valor representativo de deuda, que otros. Bueno, esto es una cuestión más financiera que tiene que ver con el perfil del inversor. ¿Qué prefieren ustedes? Yo les digo, les pregunto, invertir en algún fideicomiso financiero representativo que esté representado por deudas, o por certificado de participación. Todo dependerá del inversor en sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? El fondo de las acciones, fondo común de inversión y de los fideicomisos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo a las 8:30 tengo clases de cálculo financiero de la otra carrera, de la licenciatura en administración. No sé si tienen alguna pregunta, quieren agregar, comentar algo. Nos va a quedar por ver un par de conceptos y también, sí, por un par de conceptos que tienen que ver con esta inversión en activos de renta fija, de renta variable y algunos otros activos como el certificado de depósito argentino, CDR, los CEBA. Quiero contarles qué son los CDR que están tan de moda a veces. Y quisiera que cerremos esta unidad el día viernes, la unidad completa, la unidad número 2, para centrarnos en la unidad número 3. Recuerden que el parcial del 4 de octubre, lunes 4 de octubre, es de la unidad 1 a la 3. Y de la unidad 3 ya hemos visto todo lo que es teoría general del interés, la teoría, y nos falta ver los ejercicios de aplicación práctica. También incluye teoría general del descuento, pero es bastante sencillo, van a ver. ¿Alguna pregunta, Mariela, Eliana, You are now María? unmuted. Y descuento también, porque es la unidad 3. Pero es un punto nomás del programa. Es un punto. Es el punto 13, creo. El punto 13 es un punto nomás. ¿Cómo? Sí, sí, está bueno. Porque hay, si vos You are now muted. lo completás bien, con datos reales, digamos. Si te preguntan una cosa, vos respondés lo que es, digamos. Te tira, te arroja como resultado final tu perfil. Si sos arriesgado, puedes tener 3 grandes perfiles: buscador de riesgo, adverso al riesgo, que puedes evitarlo, o un perfil intermedio, el moderado. Entonces, depende de tu perfil, te pueden llegar a decir los asesores hacia dónde se pueden orientar tus inversiones. Si sos buscador de riesgo, te van a decir que tu perfil, o te recomiendan inversiones de alto riesgo. Mayor riesgo implica mayor rentabilidad. Ahora, si sos adverso al riesgo, que preferís evitar el riesgo, te van a decir que te convienen inversiones de bajo riesgo. Pero bajo riesgo implica menor rentabilidad. Entonces, tenés que ir viendo ahí. Vamos a estudiar eso en alguna unidad, lo que son los perfiles según el riesgo. Pero sí, están buenos porque son test. Sí, son limitados algunos, porque son en páginas públicas, o gratuitas, o test gratuitos. Son limitados, pueden tener 10, 20 preguntas. Quizás hay algunos test mucho más largos y complejos, qué sé yo. Pero sí, sí, You are sí. now unmuted. Es interesante que hagan eso para ustedes. Está bueno que lo hagan. Después me comentan sus resultados. Ah, me debo haber equivocado. Porque yo les pongo
le voy poniendo el número, los voy identificando, porque para que después no se genere un intercambio de trabajo entre estudiantes. Corregilo si podés, Mariela, te lo agradecería y disculpa. You are now unmuted. No, nada. Están los 3 prácticos aprobados, el de Mariela, María y Eliana están los 3 aprobados, ¿no? Sí. Eliana, te sugiero que revises bien el tema de las clasificaciones de los mercados. Que veas Camerini, capítulo 2, que está aquí en la página web, que vea bien las clasificaciones. Eso te sugeriría de tu práctico 1. Te pediría. No para que lo corrijas práctico, me lo vuelvas, sino para que lo revises al tema. ¿Algo más, chicas?